Fernando Rueda, muy buenas. Muy buenas, Bruno, otra vez. Hablamos Hola, del Silvia. Mossad. Dicen que los mejores espías, pero también comentaba yo, bueno, los mejores espías, pero han hecho algunas cosas. Tanto es así que hoy hasta nos quitan una hora, bueno, cambian esta hora, la quitan y la vuelven a comenzar por si acaso. Igual es que saben que vas a hablar de ellos, ¿eh? Eso es, y que se borre todo lo que digamos. Claro, es que también nadie debe perder de perspectiva una cosa, que lo que puede resultar llamativo cuando lo contemos ahora, lo que puede resultar sucio, lo que puede resultar negativo, bueno, en realidad, si cumple sus objetivos en el espionaje es ampliamente aceptado y además con alaracas y con aplausos, ¿no? ¿Por qué hablamos del Mossad hoy? Hablamos del Mossad porque tenemos dos noticias importantes. Una porque todo el mundo está hablando ahora mismo de Israel, está hablando del conflicto que hay en Israel, que ha provocado cerca de 60 muertos y que bueno, los enfrentamientos están siendo muy duros. Y porque Netanyahu se ha soltado, Netanyahu que está siendo presidente de Israel en segundo periodo, ya lo fue hace años, porque ha dicho esa frase tan estupenda de que detrás del holocausto estuvieron los palestinos y que en realidad Hitler no quería acabar con ellos hasta que el gran mufti de Jerusalén lo dijo, ¿no? Y luego, paralelamente, por seguir enlazando con Netanyahu, hace unas semanas estuvo en el Mossad, en el 65 aniversario de su fundación, y le dijo dos cosas muy importantes. La primera es que hay una regla clara: nadie hace un pacto con los débiles. Y luego una segunda frase: en última instancia, el Mossad es la garantía de nuestra existencia. De esto Netanyahu sabe mucho, pero también su mujer. Antes de que empecemos a hablar del Mossad propiamente, su mujer Sara, en la etapa anterior, en la que fue la primera vez que llegó Netanyahu al poder, se encontró con que esta Sara había oído hablar mucho del Mossad y entonces pidió que fueran a verla al Palacio Presidencial a algunos altos mandos del Mossad. Entonces, a esos altos mandos del Mossad les preguntó, les contó la información que ella quería, que consideraba necesaria para ejercer como mujer del primer ministro. Entonces le dijo que ella necesitaba que antes de cada viaje que hiciera al extranjero, que le contaran cómo era la vida matrimonial de los presidentes que iban a visitar. Y entre otras cosas le dijo que fueran dándole información sobre las infidelidades de Bill Clinton, que era algo que ella como presidenta tenía que saber. Y luego otra, que necesitaba una información muy especial para esos viajes, y era, por ejemplo, saber cuántas veces cambiaban de sábanas las camas de las residencias en las que ellos iban a dormir, ¿no? ¿Pero por qué quería que cambiaran las sábanas? Porque ella no quería saber para confirmar si estaban limpias las sábanas. Sí. Y entonces le pidió... Se supone, ¿no? Claro, que van a estar limpias, pero... Una misión muy importante. Muy importante. Vamos. Y entonces los altos cargos del Mossad le respondieron que ellos no se Si te portas de otra forma diferente a la de Bill Clinton, no hace falta que te cambiemos las sábanas, ¿no? Pero fijaros la información, lo que ella consideraba que era información que tenía como relevante. que es relevante que saber, ¿no? Bueno, pues hablamos del Mossad, de su creación hace 65 años. ¿Por qué se creó un servicio secreto que es casi tan conocido como la CIA y como la KGB? Pues mira, en Israel el primer jefe del Estado, el primer ministro Ben Gurion, decidió, no creó inicialmente el Mossad, sino que creó 5 servicios secretos distintos. Él era una primera solución y pronto se encontró con que había peleas porque sobre todo en lo que era buscar información y operaciones en el extranjero se llevaban a matar tanto asuntos exteriores como defensa. Entonces, pasados 4 años se dio cuenta de que eso no funcionaba y entonces creó el Mossad y además hizo que dependiera directamente de él. Por eso esas informaciones que cada vez que hay una gran operación del Mossad dicen que fue aprobada
directamente por el jefe del Estado. Aquí, sin embargo, la dependencia, os recuerdo, en España no es del presidente Rajoy, sino es de la vicepresidenta del gobierno. A partir de ahí nombró un primer director, que fue Reuben Siloa, que duró poquísimo. Duró poquísimo, ¿por qué? Porque los celos entre los servicios secretos estaban a la altura. Entonces, el jefe del Sinn Bet, en aquel momento, Isher Arel, un histórico del espionaje, bueno, pues descubrió que un agente del Mossad, en concreto el agente que estaba destinado en Roma, Theodor Gross, se había vendido a Egipto y era un agente doble. Y entonces el Sinn Bet, que era el servicio secreto interior, lo que hizo Isher Arel, en lugar de comentárselo al Mossad, se fue él en persona a Roma, habló con Theodor Gross, le dijo que le iba a ofrecer un alto cargo en Israel, se lo llevó a Israel y lo detuvo. Con eso lo que hizo fue dejar en evidencia al jefe del Mossad y conseguir lo que él quería, que era ser nombrado jefe del Mossad. Es decir, entre los servicios secretos de Israel, las relaciones desde ese momento siempre son pésimas. Una de las cosas por las que es conocida el Mossad, no lo podemos ocultar, son las cosas que hace la falta de escrúpulos. Y eso tiene su origen, eso no pasa porque sí, eso pasa porque alguien ordena que no existe esa falta de escrúpulos. Efectivamente, bueno, con Arel el Mossad va muy bien, pero luego llega un presidente que fue, digamos, bastante decisivo en lo que hoy es el Mossad como tal, ¿no? Que fue Meir Amit. En 1963 implantó unas reglas básicas. La primera regla básica es que el Mossad se dedica a asesinar a sus enemigos. Eso que parece tan heavy que lo consideremos para los servicios secretos occidentales, recordemos que la CIA sí ha tenido licencia para matar, el resto de los servicios no la tienen. Sin embargo, el Mossad, desde sus orígenes, cuando tienen un enemigo a mano, lo que hacen es matarlo. No tienen ningún problema ante la ley. Después otra es que los enemigos se tienen hasta en amigos y enemigos en el infierno. Y la regla fue, el ejemplo fue que fue uno de los primeros servicios occidentales en esos primeros años de creación del Estado hebreo, que estableció relaciones con el KGB, precisamente cuando el KGB lo que hacía era dedicarse a perseguir a los judíos. Sin embargo, ellos establecieron esas relaciones y la han establecido siempre con todos sus enemigos. Y una tercera norma, entre las muchas que establecieron, fue el tema del sexo. El sexo es utilizado como arma desde 1963 para conseguir información de una forma abierta, tanto por hombres como por mujeres. La gente dirá, pero eso, Fernando, si eso nos cuentas todas esas operaciones. En realidad, en España, por seguir la comparativa, en España oficialmente no se puede pedir a un agente que utilice el sexo para conseguir información. Otra cosa es que no consiga esa información por no utilizar el sexo y que cojan y lo echen. Pero oficialmente eso no se puede hacer. Sin embargo, desde el 63 en el Mossad, esas forman parte de su esencia, forman parte de su forma de ser, ¿no? También otros servicios de inteligencia muchas veces recurren al Mossad para que les den algún tipo de adiestramiento o asesoramiento. Sí, siempre. Los servicios secretos siempre han recurrido al Mossad para determinadas cosas. El servicio secreto español, nada más crearse, recibió cursos, los agentes operativos por parte del Mossad dieron cursos a los agentes españoles, incluso tenían unos especialistas cerrajeros que eran los que enseñaron a los primeros cerrajeros españoles a utilizar eso. Incluso la primera máquina de la verdad, el detector de mentiras, los primeros que lo utilizaron, cuando vino a España la primera máquina, los que enseñaron a utilizar eso fueron los israelíes, ¿no? Algunas cosas que han hecho en el tiempo nos las vas a contar. Por ejemplo, lo que hicieron al comienzo casi de su existencia fue en la Guerra de los 6 días, y lo que hicieron fue
por un lado, bien hecho a nivel político, a nivel militar, pero fue tremendo, ¿no? ¿Y Sí. cómo lo lograron? Ahora nos lo vas a contar. Sí, vamos a utilizar algunos ejemplos para demostrar cómo actúa ese Mossad que tanto valora Netanyahu. Por ejemplo, en la Guerra de los 6 días, en 1967, contra Egipto, antes de que se estableciera la guerra, mandaron, como es obvio, a sus agentes para buscar toda la información posible sobre el despliegue de los aviones, sobre todo lo necesario para facilitárselo a sus fuerzas aéreas. Pero además hicieron una cosa, y es que a los agentes que mandaron les pidieron que buscaran toda la información posible sobre la vida privada de los pilotos y de los altos mandos, de tal forma que cuando hablamos de su vida privada hablamos de pequeños detalles como si tenían amantes, su estilo de vida y si bebían. Por lo tanto, semanas antes de que se produjera el ataque, familiares de los militares egipcios recibieron cartas con matasellos del Cairo, o sea, cartas auténticamente falsas, en las que a las mujeres se les daba detalles explícitos sobre las vidas privadas, guarrerías de todo tipo que llevaban a cabo sus maridos, hasta el caso de que una maestra de un colegio recibió un día una llamada unos días antes de este ataque, en la cual, de una mujer aparentemente inocente, que le contaba que el padre de uno de sus alumnos mantenía una relación homosexual con otro hombre, algo que era un grandísimo delito. Es decir, el Mossad no solamente informó, sino que trató discretamente, porque de esto nunca se supo nada y nadie se hablaba de unos a otros, de entorpecer la moral de los pilotos de aviones. Porque el Mossad es capaz de llevar a cabo cualquier situación. Un día, también por esta época, en su embajada en París apareció un señor que les dijo que por $1 millón les conseguía un MiG ruso. Fíjate, un MiG ruso en aquella época, no solamente para Israel, luego para pasarle la información a los americanos y vendérsela. Para saber cómo funcionaban los aviones, los estupendos aviones del enemigo, que era Rusia por entonces, ¿no? La URSS, entonces era la URSS. Y entonces les dijeron que tenían que ponerse en contacto en Irak, que tenían estos aviones, con otro familiar de él. Dudaron, bueno, total, que van, que mantienen los contactos. Y fijaros cómo actúa el Mossad. Se encuentran de repente con que es un piloto de un avión que está dispuesto a huir con el avión y entregárselo. Pero ya no les pide $1 millón, le pide que saquen del país a 40 de sus familiares sin que nadie se entere. Bueno, el Mossad, con todas las armas a su alcance, coge y paga el $1 millón y saca 2 días antes a los 40 familiares. No solamente les saca, sino que luego, y esto es muy importante decirlo, consigue llevar a cabo esa misión con el apoyo de ¿quién? Con el apoyo de su mayor aliado, con el apoyo de su mecenas, con el apoyo de Estados Unidos, que es el que facilita los permisos para que el avión, una vez que salga de territorio iraquí, pueda pasar por Jordania, pueda pasar por todas estas cosas y sin ningún problema, ¿no? Todo esto gracias a Estados Unidos. Pongo mucho énfasis, porque luego os contaré Por ese énfasis, porque la verdad es que hay muchos vínculos entre la CIA y el Mossad, por lo menos en los objetivos y en lo que se quiere conseguir con las operaciones, y unos se defienden a los otros, incluso aunque sea indefendible lo que unos u otros han hecho. Sin ninguna duda, son íntimos aliados. Pero el ser íntimos aliados, y he puesto mucho énfasis en esto, y el beneficiarse en las cosas, no quiere decir que Israel sienta un cierto servilismo hacia Estados Unidos. Y lo voy a contar con un caso que se conoce, la ventaja del paso de los años en estas cosas que se conocen en el caso, que ocurrió en agosto de 1983. En aquel momento, en Beirut, agentes del Mossad descubren que se planea un atentado contra fuerzas de Estados Unidos que están en aquel momento en el Líbano como tropas de la ONU. Entonces, fijaros, muy buenas relaciones, pero cuando ya no solamente es que tienen la información, sino que localizan el camión Mercedes-Benz cargado con media tonelada de explosivos, los agentes del Mossad mandan un mensaje a Israel diciendo:
tenemos esto y sabemos que van a atacar a una base de Estados Unidos. ¿Cuál es la orden que reciben desde Israel? La orden es: no estamos en Líbano para proteger a los americanos, que se busquen ellos la vida. El 23 de octubre ese camión Mercedes-Benz se estrella a toda velocidad contra el cuartel del 8º Batallón de Infantería de Marina. Mueren 241 soldados. Evidentemente, Estados Unidos tardó mucho tiempo en saber que Israel disponía de esa información, que no les facilitaron. ¿Por qué? Porque en el Líbano quien tenía buenas relaciones eran ellos y no querían que Estados Unidos, por muy aliado que fuera, estuviera presente allí. Y no les tembló el pulso a la hora de permitir que murieran esos 241 soldados. Ya verás como mañana, en los siguientes días, con @rosavientos en Twitter y en tu Twitter, en el mío, hay ataques, hay cosas sospechosas, porque cada vez que uno habla del Mossad, no a favor ni en contra, sino cada vez que cuenta cosas sobre Israel, parece que algunos se cabrean y da la sensación de que hay un trabajo ahí por parte de algunas personas, y cada vez que se habla del Mossad hay ataques contra quienes lo hacen, curiosamente, porque su ataque a la prensa, su ataque a los periodistas ha sido una de sus herramientas fundamentales, ¿no? Ya. Bueno, la semana pasada hablamos de Rusia y nos dijeron, hay una parte, nuestros oyentes habituales ya lo saben, que aquí hacemos una cuestión absolutamente blanca. Todo el que pasa por aquí le contamos las cosas buenas y las cosas malas. El uso de la prensa que hacen está dirigido por el Departamento de Psicología y lo que pretenden, como todos los servicios secretos, es conseguir buena publicidad. Pero además son unos maestros, otros países también, pero ellos son unos grandes maestros en el tema de aprovechar los acontecimientos para meter mierda sobre sus enemigos. Y voy a poner un ejemplo. 17 de julio de 1996. El vuelo 800 de Transworld cae en Long Island y mueren 230 personas. Rápidamente empiezan a aparecer unas informaciones que señalan que los culpables de ese accidente en realidad ha podido ser Irán o Irak. Informaciones que llegan a personas, a periodistas muy importantes, y que las publican y que dan esas informaciones y se dan en radio y aparecen en televisión. Bueno, el FBI despliega todos sus medios, los imaginables, los inimaginables, se gastan un montón de dólares para un año después declarar oficialmente que el atentado no había sido inducido, que había sido un simple accidente y que no había pasado nada. El FBI tachó con uña rabiosa el nombre Mossad, porque ellos sospecharon siempre de que el Mossad había filtrado eso para hacer daño a sus enemigos. Esto que yo estoy contando y que puede parecer, como repito, como una cosa deleznable, en realidad es algo que, como conseguir estos objetivos para un servicio secreto, es un éxito de narices, porque vamos, es que hay que ser bueno para poder filtrar y poder llegar a contar estas cosas y que tengan una cierta repercusión, ¿no? No deja de ser también deleznable otra cosa sobre la que se ha acusado al Mossad. Y yo no sé si las informaciones son válidas o no, sobre si hay pruebas o no. La venta de armas. ¿Vende el Mossad armas? ¿Las da a su enemigo o a su amigo para que acabe con sus enemigos? Bueno, ahí te voy a contestar poniéndote un ejemplo. Que en el Líbano también, en 1984, Estados Unidos está intentando liberar a Bill Buckley y pide ayuda al Mossad. El Mossad le dice que sospecha que ha sido la OLP. La CIA inicialmente no les creen, pero luego se convencen. En realidad, al final se enteran, ya cuando no tiene el tema
solución, porque el agente Buckley ha sido torturado y ha aparecido muerto, que le tenían los falangistas. Entonces la CIA empieza a investigar y descubre algo que es muy típico en las guerras, pero que en este caso es el protagonista, el Mossad, que el Mossad apoya a los dos bandos, que entrega armas a Hezbollah para matar a los falangistas cristianos y que al mismo tiempo entrega armas a los falangistas cristianos para matar a Hezbollah. Esto es una actuación de un servicio secreto. Obtengo información de los dos, ¿cómo? Dándoles armas a los dos. Y además, ¿qué consigo? Que mis enemigos se maten entre ellos. Sinceramente me parece una absolutamente deleznable, pero estrategia. Me conocéis en estos casos, me parece dentro de lo deleznable, me parece una operación absolutamente alucinante, ¿no? Como es alucinante, inexplicable, y un día hablaremos más sobre ella. Lo hemos comentado en alguna ocasión, la extraña presencia de algunos agentes del Mossad en relación a la muerte de Lady Di, que sobre eso nos ha escrito la última palabra, ¿eh? Sí. Ahí investigaciones periodísticas lo que han demostrado es que Henry Paul, que era el conductor del coche que salió desde el Hotel Ritz y que llevaba a Dodi Al-Fayed y a Lady Di y que se estrelló, estaba siendo captado por el Mossad, según fuentes del propio Mossad, por cierto. Henry Paul era el asistente jefe del Hotel Ritz, de que era el dueño, recuerdo, Mohamed Al-Fayed, el futuro suegro habría sido de Lady Di, y a ese hotel le interesaba al Mossad tener información. ¿Por qué? Porque iban potentados árabes, traficantes de armas, gente de montones de dinero. Entonces estudiaron captar a Henry Paul, y los psicólogos del Mossad dijeron presión más dinero. Ejercieron presión y dinero, hasta que se puso de los nervios y empezó a tomar pastillas. ¿Por qué tomó pastillas? ¿Por qué bebía en exceso? Porque el Mossad estaba intentando captarle. El Mossad no, pero sí que fue el FBI, lo vamos a contar en las operaciones inexplicables, porque no tiene explicación alguna, el que siguió, persiguió y documentó las cosas que hacía el más grande entre los grandes de las letras, Gabriel García Márquez. La obsesión de Edgar Hoover, el casi eterno, que fue director del FBI, por encontrar debajo de las piedras a simpatizantes comunistas que intentaran socavar el orden de Estados Unidos, le llevó a bucear sin control por la vida de miles de americanos y extranjeros. Hace unas semanas nos hemos enterado de un nuevo nombre que Hoover ordenó investigar, el escritor Gabriel García Márquez. En 1961, García Márquez se instaló en Nueva York junto a su mujer y su hijo Rodrigo para trabajar como periodista para la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Eran unos momentos complicados para cualquiera que en Estados Unidos tuviera una relación directa con el país ya controlado por Fidel Castro. Un colombiano como Gabo sentía el periodismo como el arte de contar realmente lo que veía, lo que le llevó a granjearse la enemistad de la CIA y los disidentes cubanos, que no consiguieron convencerle de la necesidad de impregnar sus escritos de una alabanza al régimen democrático de Estados Unidos. Para su desgracia, sus informaciones tampoco contaron con el beneplácito de la agencia de noticias cubana, que las veía como poco combatientes contra los estadounidenses. Esta muestra de independencia frente a todos no fue apreciada por Edgar Hoover, que ordenó a sus hombres abrir una investigación permanente contra él, que no se cerró cuando tiempo después García Márquez decidió dejar Estados Unidos ante las enemistades que despertaba y trasladarse a vivir a México. Este cambio de residencia no archivó definitivamente su carpeta. Aún más, Hoover ordenó que el FBI no dejara de espiarle cada vez que pisara suelo estadounidense. De nada le sirvió ganar el Premio Nobel de Literatura en 1982. El FBI no cerró las investigaciones sobre su persona hasta 1985, llenando continuamente su expediente con sus actividades en Estados Unidos y con recortes de la prensa internacional sobre él. El FBI llegó a reclutar 9 informantes que aportaron datos sobre sus movimientos, aunque ninguno de ellos en esos 21 años de espionaje aportaron la mínima prueba de actividades delictivas.
Aunque solo han sido desclasificados 137 páginas de las 270 que contiene el informe, su hijo, Gabriel, ha desvelado que en alguna ocasión su padre contaba, al regresar a casa, que había descubierto a 2 hombres siguiéndole todo el camino, hablando entre ellos, entre susurros. En uno de los informes desclasificados, el analista del FBI subrayó una frase publicada en 1982 por el diario Newsday de Nueva York, en el que se decía que Gabo es, abrir comillas, un amigo cercano de Fidel Castro. Si nosotros, Bruno y Silvia, en lugar de vivir en España ahora, lo hubiéramos hecho hace 40 años en Estados Unidos, seguro que Hoover también habría ordenado investigarnos. Fernando Rueda, muchísimas gracias, nos cuenta y lo transmite a través de Twitter, la gente lo puede seguir. Gabriel García Márquez, espiado por el FBI, es la pregunta que transmite a todos nuestros oyentes. El redactor de nuestro programa, Alex Fidalgo, atento a todo lo que cuentas. También había alguna duda, exagerado, grande entre los grandes, uno habla de su opinión. Las letras son como claro, el arte, claro. No deja de ser arte, ¿no? Pues sobre cada uno tiene su opinión. Tan independiente, ¿no? Exacto, y luego algunos acusan de tener unas ideas. Bueno, en realidad él defendía la libertad del ser humano ante todo. Y eso siempre es criticado. Fernando Rueda, nos escuchamos la semana que viene. Venga, un abrazo. Chao. Que el Mossad había filtrado eso para hacer daño a sus enemigos. Esto que yo estoy contando y que puede parecer, como repito, como una cosa deleznable, en realidad es algo que, como conseguir estos objetivos para un servicio secreto, es un éxito de narices, porque vamos, es que hay que ser bueno para poder filtrar y poder llegar a contar estas cosas y que tengan una cierta repercusión, ¿no? No deja de ser también deleznable otra cosa sobre la que se ha acusado al Mossad. Y yo no sé si las informaciones son válidas o no, sobre si hay pruebas o no. La venta de armas. ¿Vende el Mossad armas? ¿Las da a su enemigo o a su amigo para que acabe con sus enemigos? Bueno, ahí te voy a contestar poniéndote un ejemplo. Que en el Líbano, también en 1984, Estados Unidos está intentando liberar a Bill Buckley, y pide ayuda al Mossad. El Mossad le dice que sospecha que ha sido la OLP. La CIA inicialmente no les creen, pero luego se convencen. En realidad, al final se enteran ya cuando no tiene el tema solución, porque el agente Buckley ha sido torturado y ha aparecido muerto, que le tenían los falangistas. Entonces la CIA empieza a investigar y descubre algo que es muy típico en las guerras, pero que en este caso es el protagonista, el Mossad, que el Mossad apoya a los dos bandos, que entrega armas a Hezbollah para matar a los falangistas cristianos y que al mismo tiempo entrega armas a los falangistas cristianos para matar a Hezbollah. Esto es una actuación de un servicio secreto. Obtengo información de los dos, ¿cómo? Dándoles armas a los dos. Y además, ¿qué consigo? Que mis enemigos se maten entre ellos. Sinceramente me parece una absolutamente deleznable, pero estrategia. Me conocéis en estos casos, me parece dentro de lo deleznable, me parece una operación absolutamente alucinante, ¿no? Como es alucinante, inexplicable, y un día hablaremos más sobre ella. Lo hemos comentado en alguna ocasión, la extraña presencia de algunos agentes del Mossad en relación a la muerte de Lady Di, que sobre eso nos ha escrito la última palabra, ¿eh? Sí. Ahí investigaciones periodísticas lo que han demostrado es que Henry Paul, que era el conductor del coche que salió desde el Hotel Ritz y que llevaba a Dodi Al-Fayed y a Lady Di y que se estrelló, estaba siendo captado por el Mossad, según fuentes del propio Mossad, por cierto. Henry Paul era el asistente jefe del Hotel Ritz, de que era el dueño, recuerdo, Mohamed Al-Fayed, el futuro suegro habría sido de Lady Di, y a ese hotel le interesaba al Mossad tener información. ¿Por qué? Porque iban potentados árabes, traficantes de armas, gente de montones de dinero. Entonces estudiaron captar a Henry Paul
y los psicólogos del Mossad dijeron, presión más dinero. Ejercieron presión y dinero, hasta que se puso de los nervios y empezó a tomar pastillas. ¿Por qué tomó pastillas? ¿Por qué bebía en exceso? Porque el Mossad estaba intentando captarle. El Mossad no, pero sí que fue el FBI, lo vamos a contar en las operaciones inexplicables, porque no tiene explicación alguna, el que siguió, persiguió y documentó las cosas que hacía el más grande entre los grandes de las letras, Gabriel García Márquez. La obsesión de Edgar Hoover, el casi eterno, que fue director del FBI, por encontrar debajo de las piedras a simpatizantes comunistas que intentaran socavar el orden de Estados Unidos, le llevó a bucear sin control por la vida de miles de americanos y extranjeros. Hace unas semanas nos hemos enterado de un nuevo nombre que Hoover ordenó investigar, el escritor Gabriel García Márquez. En 1961, García Márquez se instaló en Nueva York junto a su mujer y su hijo Rodrigo para trabajar como periodista para la agencia de noticias cubana, matar tanto asuntos exteriores como defensa. Entonces, pasados 4 años se dio cuenta de que eso no funcionaba y entonces creó el Mossad y además hizo que dependiera directamente de él. Por eso, esas informaciones que cada vez que hay una gran operación del Mossad dicen que fue aprobada directamente por el jefe del Estado. Aquí, sin embargo, la dependencia, os recuerdo, en España no es del presidente Rajoy, sino es de la vicepresidenta del gobierno. A partir de ahí nombró un primer director, que fue Reuben Siloa, que duró poquísimo. Duró poquísimo, ¿por qué? Porque los celos entre los servicios secretos estaban a la altura. Entonces, el jefe del Shin Bet, en aquel momento, Isher Arel, un histórico del espionaje, bueno, pues descubrió que un agente del Mossad, en concreto el agente que estaba destinado en Roma, Theodor Gross, se había vendido a Egipto y era un agente doble. Y entonces el Shin Bet, que era el servicio secreto interior, lo que hizo Isher Arel, en lugar de comentárselo al Mossad, se fue él en persona a Roma, habló con Theodor Gross, le dijo que le iba a ofrecer un alto cargo en Israel, se lo llevó a Israel y lo detuvo. Con eso lo que hizo fue dejar en evidencia al jefe del Mossad y conseguir lo que él quería, que era ser nombrado jefe del Mossad. Es decir, entre los servicios secretos de Israel, las relaciones desde ese momento siempre son pésimas. Una de las cosas por las que es conocida el Mossad, no lo podemos ocultar, son las cosas que hace la falta de escrúpulos. Y eso tiene su origen, eso no pasa porque sí, eso pasa porque alguien ordena que no existe esa falta de escrúpulos. Efectivamente, bueno, con Arel el Mossad va muy bien, pero luego llega un presidente que fue, digamos, bastante decisivo en lo que hoy es el Mossad como tal, ¿no? Que fue Meir Amit. En 1963 implantó unas reglas básicas. La primera regla básica es que el Mossad se dedica a asesinar a sus enemigos. Eso que parece tan heavy que lo consideremos para los servicios secretos occidentales, recordemos que la CIA sí ha tenido licencia para matar, el resto de los servicios no la tienen. Sin embargo, el Mossad, desde sus orígenes, cuando tienen un enemigo a mano, lo que hacen es matarlo. No tienen ningún problema ante la ley. Después otra es que los enemigos se tienen hasta en amigos y enemigos en el infierno. Y la regla fue, el ejemplo fue que fue uno de los primeros servicios occidentales en esos primeros años de creación del Estado hebreo, que estableció relaciones con el KGB, precisamente cuando el KGB lo que hacía era dedicarse a perseguir a los judíos. Sin embargo, ellos establecieron esas relaciones y la han establecido siempre con todos sus enemigos. Y una tercera norma, entre las muchas que establecieron, fue el tema del sexo. El sexo es utilizado como arma desde 1963 para conseguir información de una forma abierta, tanto por hombres como por mujeres. La gente dirá, pero eso, Fernando, si eso nos cuentas todas esas operaciones.
En realidad, en España, por seguir la comparativa, en España oficialmente no se puede pedir a un agente que utilice el sexo para conseguir información. Otra cosa es que no consiga esa información por no utilizar el sexo y que cojan y lo echen. Pero oficialmente eso no se puede hacer. Sin embargo, desde el 63 en el Mossad, esas forman parte de su esencia, forman parte de su forma de ser, ¿no? También otros servicios de inteligencia muchas veces recurren al Mossad para que les den algún tipo de adiestramiento o asesoramiento. Sí, siempre. Los servicios secretos siempre han recurrido al Mossad para determinadas cosas. El Servicio Secreto Español, nada más crearse, recibió cursos los agentes operativos Unos u otros han hecho. Sin ninguna duda, son íntimos aliados. Pero el ser íntimos aliados, y he puesto mucho énfasis en esto, y el beneficiarse en las cosas, no quiere decir que Israel sienta un cierto servilismo hacia Estados Unidos. Y lo voy a contar con un caso que se conoce, la ventaja del paso de los años en estas cosas que se conocen el caso, que ocurrió en agosto de 1983. En aquel momento, en Beirut, agentes del Mossad descubren que se planea un atentado contra fuerzas de Estados Unidos que están en aquel momento en el Líbano como tropas de la ONU. Entonces, fijaros, muy buenas relaciones, pero cuando ya no solamente es que tienen la información, sino que localizan el camión Mercedes-Benz cargado con media tonelada de explosivos, los agentes del Mossad mandan un mensaje a Israel diciendo: tenemos esto y sabemos que van a atacar a una base de Estados Unidos. ¿Cuál es la orden que reciben desde Israel? La orden es: no estamos en Líbano para proteger a los americanos, que se busquen ellos la vida. El 23 de octubre ese camión Mercedes-Benz se estrella a toda velocidad contra el cuartel del 8º Batallón de Infantería de Marina. Mueren 241 soldados. Evidentemente, Estados Unidos tardó mucho tiempo en saber que Israel disponía de esa información, que no les facilitaron. ¿Por qué? Porque en el Líbano quien tenía buenas relaciones eran ellos y no querían que Estados Unidos, por muy aliado que fuera, estuviera presente allí. Y no les tembló el pulso a la hora de permitir que murieran esos 241 soldados. Ya verás como mañana, en los siguientes días, con @rosavientos en Twitter y en tu Twitter, en el mío, hay ataques, hay cosas sospechosas, porque cada vez que uno habla del Mossad, no a favor ni en contra, sino cada vez que cuenta cosas sobre Israel, parece que algunos se cabrean y da la sensación de que hay un trabajo ahí por parte de algunas personas, y cada vez que se habla del Mossad hay ataques contra quienes lo hacen, curiosamente, porque su ataque a la prensa, su ataque a los periodistas ha sido una de sus herramientas fundamentales, ¿no? Ya, bueno, la semana pasada hablamos de Rusia y nos dijeron, hay una parte, nuestros oyentes habituales ya lo saben, que aquí hacemos una cuestión absolutamente blanca. Todo el que pasa por aquí le contamos las cosas buenas y las cosas malas. El uso de la prensa que hacen está dirigido por el Departamento de Psicología y lo que pretenden, como todos los servicios secretos, es conseguir buena publicidad. Pero además son unos maestros, otros países también, pero ellos son unos grandes maestros en el tema de aprovechar los acontecimientos para meter mierda sobre sus enemigos. Y voy a poner un ejemplo. 17 de julio de 1996. El vuelo 800 de Transworld cae en Long Island y mueren 230 personas. Rápidamente empiezan a aparecer unas informaciones que señalan que los culpables de ese accidente en realidad ha podido ser Irán o Irak. Informaciones que llegan a personas, a periodistas muy importantes, y que las publican y que dan esas informaciones y se dan en radio y aparecen en televisión. Bueno, el FBI despliega
todos sus medios, los imaginables, los inimaginables, se gastan un montón de dólares para un año después declarar oficialmente que el atentado no había sido inducido, que había sido un simple accidente y que no había pasado nada. El FBI tachó con uña rabiosa el nombre Mossad, porque ellos sospecharon siempre de... Fernando Rueda, muy buenas. Muy buenas, Bruno, otra vez. Hablamos Hola. del Silvia. Mossad. Dicen que los mejores espías, pero también comentaba yo, bueno, los mejores espías, pero han hecho algunas cosas. Tanto es así que hoy hasta nos quitan una hora, bueno, cambian esta hora, la quitan y la vuelven a comenzar por si acaso. Igual es que saben que vas a hablar de ellos, ¿eh? Eso es, y que se borre todo lo que digamos. Claro, es que también nadie debe perder de perspectiva una cosa, que lo que puede resultar llamativo cuando lo contemos ahora, lo que puede resultar sucio, lo que puede resultar negativo, bueno, en realidad, si cumple sus objetivos en el espionaje es ampliamente aceptado y además con alaracas y con aplausos, ¿no? ¿Por qué hablamos del Mossad hoy? Hablamos del Mossad porque tenemos dos noticias importantes. Una porque todo el mundo está hablando ahora mismo de Israel, está hablando del conflicto que hay en Israel, que ha provocado cerca de 60 muertos y que bueno, los enfrentamientos están siendo muy duros. Y porque Netanyahu se ha soltado, Netanyahu que está siendo presidente de Israel en segundo periodo, ya lo fue hace años, porque ha dicho esa frase tan estupenda de que detrás del holocausto estuvieron los palestinos y que en realidad Hitler no quería acabar con ellos hasta que el gran mufti de Jerusalén lo dijo, ¿no? Y luego, paralelamente, por seguir enlazando con Netanyahu, hace unas semanas estuvo en el Mossad en el 65 aniversario de su fundación y le dijo dos cosas muy importantes. La primera es que hay una regla clara: nadie hace un pacto con los débiles. Y luego una segunda frase: en última instancia, el Mossad es la garantía de nuestra existencia. De esto Netanyahu sabe mucho, pero también su mujer. Antes de que empecemos a hablar del Mossad propiamente, su mujer Sara, en la etapa anterior, en la que fue la primera vez que llegó Netanyahu al poder, se encontró con que esta Sara había oído hablar mucho del Mossad y entonces pidió que fueran a verla al Palacio Presidencial a algunos altos mandos del Mossad. Entonces, a esos altos mandos del Mossad les preguntó, les contó la información que ella quería, que consideraba necesaria para ejercer como mujer del primer ministro. Entonces le dijo que ella necesitaba que antes de cada viaje que hiciera al extranjero, que le contaran cómo era la vida matrimonial de los presidentes que iban a visitar. Y entre otras cosas le dijo que fueran dándole información sobre las infidelidades de Bill Clinton, que era algo que ella como presidenta tenía que saber. Y luego otra, que necesitaba una información muy especial para esos viajes, y era, por ejemplo, saber cuántas veces cambiaban de sábanas las camas de las residencias en las que ellos iban a dormir, ¿no? ¿Pero por qué quería que cambiaran las sábanas? Porque ella no quería saber para confirmar si estaban limpias las sábanas. Sí. Y entonces le pidió... Se supone, ¿no? Claro, que van a estar limpias, pero... una misión muy importante. Muy importante. Vamos. Y entonces los altos cargos del Mossad le respondieron que ellos no se Si te portas de otra forma diferente a la de Bill Clinton, no hace falta que te cambiemos las sábanas, ¿no? Pero fijaros la información, lo que ella consideraba que era información que tenía como relevante. que es relevante que saber, ¿no? Bueno, pues hablamos del Mossad, de su creación hace 65 años. ¿Por qué se creó un servicio secreto que es casi tan conocido como la CIA y como la KGB? Pues mira, en Israel el primer jefe del Estado, el primer ministro Ben Gurion, decidió, no creó inicialmente el Mossad, sino que creó 5 servicios secretos distintos
Él era una primera solución y pronto se encontró con que había peleas porque sobre todo en lo que era buscar información y operaciones en el extranjero se llevaban por parte del Mossad, dieron cursos a los agentes españoles, incluso tenían unos especialistas cerrajeros que eran los que enseñaron a los primeros cerrajeros españoles a utilizar eso. Incluso la primera máquina de la verdad, el detector de mentiras, los primeros que lo utilizaron, cuando vino a España la primera máquina, los que enseñaron a utilizar eso fueron los israelíes, ¿no? Algunas cosas que han hecho en el tiempo nos las vas a contar. Por ejemplo, lo que hicieron al comienzo casi de su existencia fue en la Guerra de los 6 días, y lo que hicieron fue, por un lado, bien hecho a nivel político, a nivel militar, pero fue tremendo, ¿no? ¿Y Sí. cómo lo lograron? Ahora nos lo vas a contar. Sí, vamos a utilizar algunos ejemplos para demostrar cómo actúa ese Mossad que tanto valora Netanyahu. Por ejemplo, en la Guerra de los 6 días, en 1967, contra Egipto, antes de que se estableciera la guerra, mandaron, como es obvio, a sus agentes para buscar toda la información posible sobre el despliegue de los aviones, sobre todo lo necesario para facilitárselo a sus fuerzas aéreas. Pero además hicieron una cosa, y es que a los agentes que mandaron les pidieron que buscaran toda la información posible sobre la vida privada de los pilotos y de los altos mandos, de tal forma que cuando hablamos de su vida privada hablamos de pequeños detalles como si tenían amantes, su estilo de vida y si bebían. Por lo tanto, semanas antes de que se produjera el ataque, familiares de los militares egipcios recibieron cartas con matasellos del Cairo, o sea, cartas auténticamente falsas, en las que a las mujeres se les daba detalles explícitos sobre las vidas privadas, guarrerías de todo tipo que llevaban a cabo sus maridos, hasta el caso de que una maestra de un colegio recibió un día una llamada unos días antes de este ataque, en la cual, de una mujer aparentemente inocente, que le contaba que el padre de uno de sus alumnos mantenía una relación homosexual con otro hombre, algo que era un grandísimo delito. Es decir, el Mossad no solamente informó, sino que trató discretamente, porque de esto nunca se supo nada y nadie se hablaba de unos a otros, de entorpecer la moral de los pilotos de aviones. Porque el Mossad es capaz de llevar a cabo cualquier situación. Un día, también por esta época, en su embajada en París apareció un señor que les dijo que por $1.000.000 les conseguía un MiG ruso. Fíjate, un MiG ruso en aquella época, no solamente para Israel, luego para pasarle la información a los americanos y vendérsela. Para saber cómo funcionaban los aviones, los estupendos aviones del enemigo, que era Rusia por entonces, ¿no? La URSS, entonces era la URSS. Y entonces les dijeron que tenían que ponerse en contacto en Irak, que tenían estos aviones, con otro familiar de él. Dudaron, bueno, total, que van, que mantienen los contactos. Y fijaros cómo actúa el Mossad. Se encuentran de repente con que es un piloto de un avión que está dispuesto a huir con el avión y entregárselo. Pero ya no les pide $1.000.000, le pide que saquen del país a 40 de sus familiares sin que nadie se entere. Bueno, el Mossad, con todas las armas a su alcance, coge y paga el $1.000.000 y saca 2 días antes a los 40 familiares. No solamente les saca, sino que luego, y esto es muy importante decirlo, consigue llevar a cabo esa misión con el apoyo de ¿quién? Con el apoyo de su mayor aliado, con el apoyo de su mecenas, con el apoyo de Estados Unidos, que es el que facilita los permisos para que el avión, una vez que salga de territorio iraquí, pueda pasar por Jordania, pueda pasar por todas estas cosas y sin ningún problema, ¿no? Todo esto gracias a Estados Unidos. Pongo mucho énfasis, porque luego os contaré Por ese cómo... énfasis, porque la verdad es que hay muchos vínculos entre la CIA y el Mossad, por lo menos en los objetivos y en lo que se quiere conseguir con las operaciones, y unos se defienden a los otros, incluso aunque sea indefendible lo que uno